más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los programas primeros de la segunda parte del Catecismo, referente a la liturgia, a los sacramentos, y explicando lo que es, introductoriamente, lo que es el misterio de la liturgia. Nos quedamos en el punto 1081, que retomamos ahora, para completar esta introducción de qué es, en qué consiste, qué se esconde tras ese misterio de la liturgia. Leo el punto 1081 y proseguimos el comentario. En la liturgia de la Iglesia, las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, Pascua y Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Hay una insistencia muy grande en este punto, en que las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos, dice la palabra acontecimientos, ¿no? Maravillosos y salvadores. Subrayo esta palabra acontecimientos, porque a veces hemos pensado que lo principal de la revelación de Dios son las palabras, ¿no? Los conceptos. O sea, Dios nos dice cosas. Y parece como si Dios sobre todo se revelase por palabras, ¿no? Por cosas que nos dice. Bien, y claro que Dios nos dice cosas. Pero fijaros, mucho más importante que las cosas, Dios ha querido servirse de los acontecimientos, de los hechos de salvación, para revelarse a nosotros. Dios ha utilizado más los acontecimientos que las palabras. Esto lo entiende un padre o una madre, como siempre ponemos el ejemplo de la imagen o de la metáfora paterno-filial, ¿no? Para compararnos con Dios. Un padre o una madre expresa más el amor a su hijo en los hechos, en lo que hace por él, que en las palabras de amor que le dice. Claro que le dice cariño, claro que le dice mi rey, claro que le dice expresiones de cariño, pero eso no es sino una forma secundaria. La principal forma, ¿no?, de expresarle el amor por parte de un padre y una madre son sus hechos. O sea, le da la vida, le sacrifica su vida por él, etcétera. Aquello que decía San Ignacio de Loyola, que el amor se expresa más en los hechos que en las palabras. El amor se expresa mejor en los hechos que en las palabras. Bien, pues volviendo a la imagen, al punto de comparación principal, pues que era cómo se revela Dios a nosotros. Dios se revela más en los acontecimientos que en las palabras. Y se sirve de las palabras para expresarnos los acontecimientos. Para explicar esto, fijaros, ha habido un autor muy, pues yo diría que con una gran clarividencia, que decía, ¿no?, Giacomo Bizzi se llama él, que decía: no somos la religión del libro, no somos la religión del libro, somos la religión del acontecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la religión del libro se le podía llamar al Islam. Porque, bueno, pues Mahoma dice que estando él en una cueva, pues que recibió, del ángel Gabriel, recibió prácticamente el libro del Corán, tal y como está escrito. Él, pues pretende, nos lo explica, ¿no?, como que fue recibido directamente de manos del ángel que le dictó al dictado lo que tenía que escribir. Es decir, eso sí que es una religión del libro. Ha recibido un libro, se le ha dicho que metido en una cueva que allí lo escribiese. Es la religión del libro. Ese no es nuestro caso.
Ese no es nuestro caso. Nuestra religión es la religión del acontecimiento, porque antes de que la Biblia fuese escrita, hubo unos acontecimientos, el acontecimiento pues de la salvación, esto que dice aquí, ¿no?, del nacimiento de Isaac, de la salida de Egipto. Hubo una serie de hechos a través de un pueblo, Dios se sirvió de un pueblo para acompañarle, para revelarle, y los sucesos históricos que allí acontecieron fueron ocasiones en las que Dios manifestó su amor en aquellos acontecimientos. Luego más tarde se fueron poniendo por escrito para que no se olvidasen, pero por eso nosotros no somos la religión del libro, somos la religión del acontecimiento. Dios aconteció, es decir, se hizo cercano, presente, intervino en la historia, eligiendo a un pueblo y haciendo de él un instrumento de revelación para todo el mundo. Y luego pusimos por escrito esos acontecimientos para que no se olvidasen nunca. ¿Lo veis qué diferencia? Nosotros somos la religión del acontecimiento, no la religión del libro. Dios no ha venido a decirnos cosas, teorías. No, ha venido a hacer, a intervenir, a salvarnos. Eso es muy... Las teorías entran en crisis. Los acontecimientos no entran en crisis, los acontecimientos han existido. Y a mí no me pueden decir que ha entrado en crisis el nacimiento de mi padre, porque vamos, mi padre existió y entonces no vale que es como una teoría que está de moda o no está de moda. Es que esto no es una teoría, es un acontecimiento. Lo que entran en crisis, pues pueden ser pues las formas de pensar y de ver las cosas, pero los sucesos históricos no entran en crisis, o sea, es decir, existen sencillamente. Por eso subraya este punto, eso de que Dios dio sus bendiciones en acontecimientos maravillosos y salvadores. La Iglesia, la Biblia, pues, no son teorías bonitas, no son siquiera formas de expresiones ideológicas, no, es el recoger por escrito los acontecimientos en los que Dios intervino salvando a su pueblo. Hay que tener pues también, esto también es una forma de responder, ¿no?, frente a la crisis, que a veces ya sabemos que hoy en día se manifiesta mucho, es que como las ideologías pasan, vienen, cambian, las ideologías, hoy está de moda pensar esto, mañana deja de estar de moda pensar lo otro, hoy en día se hablan unos términos, al día siguiente se hablan los contrarios. Nosotros no somos una religión que pretenda transmitir pues ideologías, formas de pensar, no. Sobre todo lo que pretendemos es recordar que hubo unos acontecimientos en que Dios vino a nosotros, que Dios está entre nosotros, que entregó su vida por nosotros, ¿no? Y eso no son ni discursos, son hechos, hechos históricos ante los cuales nosotros pues no podemos dejar de hacerlos. Os pongo un ejemplo que a veces igual a una parroquia llega una carta de alguien que, pues que quiere apostatar, ¿no?, de la fe católica. Y entonces él pide al párroco que le borre de la partida bautismal, ¿no?, que borre su nombre del registro de los bautismos. Y claro, dice uno, hombre, tú lo que no puedes es borrar un acontecimiento, porque es que eso ha sido, el hecho de que tú fueses bautizado, por el hecho de que yo lo quite de este papel, por el hecho de que lo borre con el tipes, no deja de ser un acontecimiento, es que eso es un hecho, y los hechos no se borran. Y aunque yo lo quitase del papel, que no es correcto quitarlo, aunque yo lo quitase del papel, ese acontecimiento, pues es que existe sin el papel también. O sea, el hecho no lo crean las palabras. Las palabras lo que pueden hacer es recordarlo, pero el hecho es el hecho. Bien, pues eso mismo es lo que decimos aquí. Que la liturgia lo que hace es no decirnos cosas bonitas, sino recordarnos los hechos de salvación. Los hechos de salvación. La Sagrada Escritura
no viene a decirnos cosas bonitas, sino a recordarnos los acontecimientos en los que Dios intervino entre nosotros. Bien, vamos a describirlos un poco cuáles son esos principales acontecimientos, ¿no?, de esas bendiciones divinas. Y nos despedimos, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.